Estegosaurio. Cuando el crucero de tierra se detuvo, Ellie contempló, a través de los penachos de vapor, al estegosaurio. Estaba de pie, tranquilo e inmóvil. Un jeep con una banda roja permanecía estacionado junto a él. Tengo que admitirlo. Es un animal de aspecto gracioso, dijo Malcolm. El estegosaurio medía 6 metros de largo y poseía un enorme cuerpo pesado y placas verticales de blindaje que le recorrían la espalda. La cola tenía puntas de casi 1 metro de largo y aspecto peligroso. Pero el cuello se afinaba hasta rematar en una cabeza absurdamente pequeña, de mirada estúpida, como la de un caballo muy tonto. Mientras observaban, apareció un hombre dando la vuelta desde detrás del animal. Ese es nuestro veterinario, el doctor Hardin, informó Regis por radio. Anestesió al estego, y esa es la causa de que el animal no se mueva. Está enfermo. Grant ya estaba bajando del coche y apresurándose por llegar hasta el inmóvil estegosaurio. Ellie se apeó y miró hacia atrás, mientras el segundo crucero de tierra se detenía y los dos niños saltaban de él. ¿De qué está enfermo?, preguntó Tim. No están seguros, dijo Ellie. Las grandes placas coriáceas que corrían a lo largo del lomo del estegosaurio colgaban ligeramente. Respiraba con lentitud, laboriosamente, produciendo un sonido húmedo con cada exhalación. ¿Es contagioso?, preguntó Lex. Caminaron hacia la diminuta cabeza del animal, donde Grant y el veterinario estaban de rodillas, escudriñando la boca del estegosaurio. Lex arrugó la nariz. Esta cosa sí que es grande y olorosa. Sí, lo es. Ella ya había notado que el estegosaurio tenía un olor peculiar, como de pescado en descomposición. Le hacía recordar algo que conocía, pero que no podía situar del todo. De todos modos, nunca había olido un estegosaurio antes. Quizás ese era su olor característico. Pero la botánica albergaba sus dudas. La mayoría de los herbívoros no despedían un olor fuerte. Ni lo hacían sus excrementos. La emisión de un verdadero hedor quedaba reservada para los comedores de carne. ¿Es así porque está enfermo?, preguntó Lex. Quizá. Y no olvides que el veterinario lo ha anestesiado. Esa era la razón de que el estegosaurio estuviera de pie inmóvil. Aparentemente, algunos animales de gran tamaño no se desplomaban cuando los anestesiaban. Se quedaban de pie, inmóviles. Ellie, échale un vistazo a esta lengua, pidió Grant. La lengua color púrpura oscuro colgaba laxa de la boca del animal. El veterinario la iluminó con una linterna, de modo que la joven pudiera ver las delicadas ampollas argénteas. Microvesículas, dijo Ellie. Interesante. Nos las vemos mal con estos estegos, dijo el veterinario. Siempre se están poniendo enfermos. ¿Cuáles son los síntomas?, preguntó Ellie. Raspó la lengua con la uña. De las ampollas rotas exudó un líquido claro. ¡Ah!, hizo Lex. Desequilibrio, desorientación, disnea y diarreas graves, enumeró Hardin. Parece ocurrirles alrededor de una vez cada 6 semanas, más o menos. ¿Se alimentan de manera continua? Oh, sí. Un animal de este tamaño tiene que ingerir un mínimo de 220 a 270 kilos de materia vegetal diaria, y eso solo para mantenerlos en funcionamiento. Son comedores sistemáticos de forraje. Entonces no es probable que sea envenenamiento con una planta, dijo Ellie. Un comedor sistemático de plantas estaría sistemáticamente enfermo, si estuviera consumiendo una planta tóxica. No cada 6 semanas. Exactamente, asintió el veterinario. ¿Puedo?, preguntó Ellie. Tomó la linterna del veterinario. ¿Tienen efectos pupilares por el tranquilizante?, preguntó, dirigiendo el haz de luz al ojo del estegosaurio. Sí. Se produce un efecto miótico, las pupilas se contraen. Pero estas pupilas están dilatadas, observó Ellie. Hardin miró. No cabía duda. La pupila del estegosaurio estaba dilatada, y no se contraía cuando le daba la luz de la linterna. ¿Quién lo diría?, admitió. Es un efecto farmacológico. Sí. Ellie se puso de pie y miró a su alrededor. ¿Cuál es el alcance del animal? Unas 1300 hectáreas. ¿En esta zona?, preguntó Ellie. Estaban en una especie de pradera abierta, con afloramientos rocosos esparcidos y penachos intermitentes de vapor de agua que surgían del suelo. El suelo estaba caliente. Era el atardecer y el cielo aparecía rosado, por debajo de las nubes grises que descendían cada vez más. Principalmente hacia el norte y al este de aquí, dijo Hardin. Pero los animales vienen aquí de vez en cuando. ¿Y cuando se ponen enfermos?
Por lo común, se encuentran por aquí. En este sector en particular. Es un interesante enigma, pensó Ellie. ¿Cómo explicar el carácter periódico del envenenamiento? Señaló al otro lado del campo. ¿Ve usted esos arbustos bajos, de aspecto delicado? Lila de las Indias Occidentales. Hardin asintió con la cabeza. Sabemos que es tóxico. Los animales no lo comen. ¿Está seguro? Sí. Los vigilamos por televisión y, para asegurarme, revisé los excrementos. Los estegos nunca comen los arbustos de lila. La Melia acedarach, llamada acederaque o lila de las Indias Occidentales, contenía varios alcaloides tóxicos. Los chinos usaban la planta como veneno para peces. Recientemente, Ellie había leído un trabajo en el que se decía que del fruto y de la corteza se había extraído un nuevo alcaloide, la tacelina. No lo comen, repitió el veterinario. Interesante, dijo Ellie. Porque, en caso contrario, habría dicho que este animal muestra todos los signos clásicos de la intoxicación con melia. Letargo, formación de vesículas en las mucosas y dilatación pupilar. Hardin se encogió de hombros. Revise las plantas, dijo. Ellie se dirigió hacia el campo para examinar las plantas más de cerca, con el cuerpo inclinado sobre el suelo. Tiene usted razón, admitió. Las plantas están sanas, no hay señales de que las hayan comido. Ninguna en absoluto. Y está el asunto del intervalo de 6 semanas, le recordó el veterinario. ¿Con qué frecuencia vienen aquí los estegosaurios? Alrededor de una vez por semana. Describen un circuito lento a través del territorio que constituye su hogar, alimentándose a medida que avanzan. Completan el circuito en una semana, aproximadamente. Pero solo están enfermos una vez cada 6 semanas. Así es. Me aburro, se quejó Lex. Cállate. Dijo Tim. La doctora Sattler está tratando de pensar. Sin éxito, admitió ella. Estoy confusa. Empezó a caminar en una dirección que la llevaba más hacia el interior del campo. Detrás de ella, Lex estaba diciendo. ¿Alguien quiere jugar a los palillos? Ella tenía la vista clavada en el suelo. El campo era rocoso en muchos sitios. Tenían que estar cerca del océano, pensó, porque podía oír el sonido de la rompiente, en algún lugar hacia la izquierda. Había bayas entre las rocas. Quizá los animales estaban comiendo bayas nada más. Pero eso no tenía sentido. Las bayas de la lila de las Indias Occidentales eran terriblemente amargas. ¿Has encontrado algo? Preguntó Grant, acercándose. Ella suspiró. Solo rocas. Debemos de estar cerca de la playa, porque todas estas rocas son suaves. Y están formando pilitas extrañas. ¿Pilitas extrañas? Dijo Grant. Por todas partes. Hay una pila ahí, precisamente. La señaló. Muchos pájaros y cocodrilos tragaban piedras pequeñas, que recogían en un saco con músculos que tenían en el tracto digestivo, denominado molleja. Apretadas por los músculos de la molleja, las piedras ayudaban a triturar las plantas duras del alimento, antes de que llegaran al estómago y, de esa manera, ayudaban a la digestión. Algunos científicos creían que los dinosaurios también tenían piedras en la molleja. En primer lugar, los dientes de los dinosaurios eran demasiado pequeños, y estaban muy poco gastados como para que se los hubiera utilizado para masticar comida. Se suponía que los dinosaurios tragaban la comida entera y dejaban que las piedras de la molleja hicieran la masticación. Se habían encontrado algunos esqueletos que presentaban una pila de piedras pequeñas en la zona abdominal. Pero eso nunca se había comprobado y piedras de molleja, dijo Grant. Así lo creo, sí. Tragan estas piedras y, al cabo de unas pocas semanas, las piedras se desgastan hasta redondearse, de modo que las regurgitan, dejando esta pilita, y tragan piedras nuevas. Y, cuando lo hacen, tragan bayas también. Y enferman. ¿Quién lo diría? Estoy seguro de que tienes razón. Miró la pila de piedras, pasando la mano entre ellas, dejándose llevar por su instinto de paleontólogo. De pronto, se detuvo. Ella dijo. Ven a ver esto. Ponla aquí, nene. Justo en el guante. Gritó Lex, y Genaro le tiró la pelota. La niña la lanzó de vuelta con tanta fuerza que Genaro sintió un vivo dolor en la mano. Tranquila. No tengo guante. Vamos, mariquita. Respondió Lex con desdén. Fastidiado, Genaro le disparó la pelota y la oyó producir un intenso pack. En el cuero del guante. Ahora sí que me gusta. Gritó Lex.
En pie junto al dinosaurio, Genaro continuó jugando a lanzar pelotas con la niña, mientras conversaba con Malcolm. ¿Cómo encaja este dinosaurio enfermo en su teoría? Estaba pronosticado, contestó Malcolm. Genaro sacudió la cabeza, en gesto de desagrado. ¿Hay algo que no esté pronosticado en su teoría? Mire, dijo Malcolm, esto no tiene nada que ver conmigo. Es la teoría del caos. Pero me doy cuenta de que nadie está dispuesto a escuchar las consecuencias de la matemática. Porque esas consecuencias entrañan otras muy grandes para la vida humana. Mucho más grandes que el principio de Heisenberg o el teorema de Gödel, con los que todo el mundo arma tanta bulla. En realidad, son reflexiones bastante académicas. Reflexiones filosóficas. Pero la teoría del caos le concierne a la vida cotidiana. ¿Sabe por qué se construyeron originariamente los ordenadores? No, dijo Genaro. ¿Qué mal hay? Aulló Lex. Los ordenadores se construyeron a finales de la década de 1940, porque matemáticos como John von Neumann creían que si se contaba con una computadora, máquina para manejar muchas variables en forma simultánea, se podría predecir el clima local. El clima local finalmente caería dentro del entendimiento humano. Y los hombres creyeron en ese sueño durante los 40 años siguientes. Creyeron que la predicción no era más que hacer el seguimiento de las cosas. Si se sabía lo suficiente, se podía predecir cualquier cosa. Esa ha sido una creencia científica muy considerada desde la época de Newton. ¿Y? La teoría del caos la defenestra directamente. Dice que, para ciertas situaciones, nunca se puede hacer predicción alguna. Nunca se puede hacer el pronóstico del tiempo más que con unos pocos días de anticipación. Todo el dinero que se gastó en la predicción a largo plazo, alrededor de 500.000 millones de dólares en las últimas décadas, es dinero desperdiciado. Es una empresa descabellada. Es algo tan carente de sentido como tratar de convertir el plomo en oro. Echamos una mirada retrospectiva a los alquimistas y nos reímos de lo que estaban tratando de hacer, pero las generaciones futuras se reirán del mismo modo. Hemos intentado lo imposible y gastado mucho dinero haciéndolo. Porque, de hecho, existen grandes categorías de fenómenos que son intrínsecamente impredecibles. ¿El caos dice eso? Sí, y es sorprendente ver cuán poca gente se interesa por oírlo. Le di toda esta información a Amon, mucho antes de que empezara a excavar aquí. ¿Van a fabricar un montón de animales prehistóricos y a ponerlos en una isla? Muy bien. Un sueño delicioso. Encantador. Pero no va a funcionar del modo planeado. Es intrínsecamente impredecible, del mismo modo que lo son las condiciones meteorológicas. ¿Usted le dijo esto? Preguntó Genaro. Sí, y también le dije dónde iban a producirse las desviaciones. Evidentemente, la capacidad de los animales para adaptarse al ambiente era uno de los sectores. Este estegosaurio tiene 100 millones de años de edad. No está habituado a nuestro mundo. El aire es diferente, la radiación solar es diferente, el suelo es diferente, los insectos son diferentes, los sonidos son diferentes, la vegetación es diferente. Todo es diferente. El contenido de oxígeno disminuyó. Este pobre animal es como un ser humano puesto a una altitud de 3.000 metros. Óigale resollar con dificultad. ¿Y los otros sectores? En términos generales, la capacidad del parque para controlar la diseminación de las formas de vida. Porque la historia de la evolución es que la vida escapa a todas las barreras. La vida evade los encierros. La vida se expande a nuevos territorios. De manera dolorosa, quizás hasta peligrosa, pero la vida encuentra el modo. No pretendo filosofar, pero así son las cosas. Genaro miró a lo lejos. Ella y el Grant estaban al otro lado del campo, agitando los brazos y gritando. ¿Ha traído mi Coca-Cola? Preguntó Dennis Nedry cuando Muldoon regresó a la sala de control. Muldoon no se molestó en contestar. Fue directamente al monitor y miró lo que estaba ocurriendo. Por la radio oyó la voz de Harding diciendo. ¿Y el estego y finalmente y Cuidaren y ahora y de qué se trata? Preguntó Muldoon. Están por abajo, por la punta sur, explicó Arnold. Esa es la causa de que se estén dispersando un poco. Los pasaré a otro canal. Pero descubrieron que era lo que andaba mal con los estegosaurios. Comían alguna especie de baya. Amond aprobó con la cabeza. Sabía que lo resolveríamos más tarde o más temprano, dijo. No es muy impresionante, opinó Genaro. Sostenía el fragmento blanco, no más grande que un sello, entre las yemas de los dedos, bajo la luz que se iba desvaneciendo. ¿Está usted seguro de eso, Alan?
Absolutamente seguro, afirmó Grant. Lo que lo delata es el patrón de la superficie interior, la curva interior. Dele la vuelta y observará un sutil patrón de líneas elevadas que trazan, de manera aproximada, formas triangulares. Sí, las veo. Bueno, extraje 2 huevos, con patrones como ese, en mi emplazamiento de Montana. ¿Está diciendo que este es un pedazo de cáscara de huevo de dinosaurio? Sin lugar a dudas, aseveró Grant. Harding negó con la cabeza. Estos dinosaurios no se pueden reproducir. Evidentemente, sí pueden, dijo Genaro. Tiene que ser un huevo de pájaro, insistió Harding. En la isla tenemos literalmente docenas de especies. Grant sacudió la cabeza. Mire la curvatura. La cáscara es casi plana. Eso corresponde a un huevo muy grande. Y observe el espesor de la cáscara. A menos que en la isla tengan avestruces, este es un huevo de dinosaurio. Pero no hay posibilidad alguna de que se reproduzcan, insistió Harding. Todos los animales son hembras. Todo lo que sé, dijo Grant, es que esto es un huevo de dinosaurio. ¿Puede identificar la especie? Preguntó Malcolm. Sí. Es un huevo de velociraptor. Control. Absolutamente absurdo, manifestó Hammond en la sala de control, cuando oyó el informe por la radio. Tiene que ser un huevo de pájaro. Eso es todo lo que puede ser. La radio crepitó. Oyó la voz de Malcolm. Hagamos un ensayito, ¿no? Pregúntenle al señor Arnold si podría hacer uno de sus recuentos por ordenador. ¿Ahora? Sí, de inmediato. Tengo entendido que puede transmitirla a la pantalla del coche del Dr. Harding. Haga eso también, por favor. No hay problema, contestó Arnold. Espero que esté satisfecho, dijo Hammond. ¿Lo están recibiendo en su pantalla? Lo vemos, contestó Malcolm. Todo queda explicado, como siempre. No podía ocultar la satisfacción de su voz. Bien, prosiguió Malcolm. ¿Pueden hacer que el ordenador busque un número diferente de animales? ¿Cómo cuál? Preguntó Arnold. Intente con 239. Un minuto, dijo Arnold, frunciendo el entrecejo. Desde su asiento, Hammond inclinó el cuerpo hacia adelante. ¿Qué demonios es eso? Hemos encontrado otro compi. ¿De dónde? No lo sé. La radio crepitó. Malcolm, inexorable, dijo. Ahora, pues, ¿pueden pedirle al ordenador que busque, digamos, 300 animales? ¿De qué está hablando? Dijo Hammond, elevando la voz. ¿300 animales? ¿De qué está hablando? Un momento, por favor, contestó Arnold. Eso estará listo en unos pocos minutos. Apretó botones. En la pantalla apareció la primera línea del gráfico. Total animales 239. No entiendo cuál es su propósito, dijo Hammond. Me temo que yo sí, repuso Arnold. Observó la pantalla. Los números de la primera línea estaban cambiando a toda velocidad. Total animales 244, exclamó Hammond. ¿Qué está pasando? El ordenador está contando los animales que hay en el parque, aclaró Wu. Todos los animales. Creí que eso era lo que siempre hacía. Hammond giró en su asiento. Nedry. ¿Metió la pata otra vez? No, repuso Nedry, permaneciendo ante la consola. El ordenador permite que el operador introduzca el número esperado de animales, con objeto de hacer que el proceso de recuento sea más rápido. Pero eso es algo conveniente, no un fallo. Tiene razón, asintió Arnold. Sencillamente supusimos siempre la cantidad base de 238 porque pensábamos que no podía haber más. Total animales 262. Espere un momento, intervino Hammond. Estos animales no se pueden reproducir. El ordenador tiene que estar contando ratones de campo o algo por el estilo. Así lo creo yo también, aprobó Arnold. Casi con certeza es un error del seguimiento visual. Pero lo sabremos muy pronto. Hammond se volvió hacia Wu. No se pueden reproducir, ¿verdad? No. Total animales 270. ¿De dónde salen? Inquirió Arnold. ¿Y yo qué sé? Replicó Wu. La sala de control quedó en silencio. Nadie pronunció palabra, mientras observaban el aumento de las cifras. Total animales 283. Por la radio oyeron exclamar a Genaro. La gran mierda, ¿cuántos más? Y oyeron a la niña quejarse. Tengo hambre. ¿Cuándo volveremos a casa? Muy pronto, Lex. En la pantalla apareció un titilante mensaje de error. Error. Params.
Búsqueda. 300 animales no hallados. Un error, dijo Amon, asintiendo con la cabeza. Así lo pensé. Siempre tuve la sensación de que tenía que haber un error. La radio crepitó. Ahora ven la imperfección de sus procedimientos, se oyó decir a Malcolm. Únicamente hicieron el seguimiento de la cifra esperada de dinosaurios. Estaban preocupados por la posibilidad de perder animales y sus procedimientos les decían instantáneamente si tenían menos ejemplares que la cantidad esperada. Pero ese no era el problema. El problema era que ustedes tenían más que la cantidad esperada. Cristo. Exclamó Arnold. No puede haber más, declaró Wu. Sabemos cuántos soltamos. No puede haber más que eso. Temo que sí, Henry, repuso Malcolm. Se están reproduciendo. No. Aunque no acepten la cáscara de huevo de Grant, pueden demostrarlo con los propios datos de ustedes. Echen un vistazo al gráfico de altura y peso de los compis. Arnold se lo pondrá. ¿Nota algo en ese gráfico? Preguntó Malcolm. Es una distribución de Poisson, dijo Wu. Curva normal. ¿No dijo usted que introdujo los compis en 3 tandas? ¿En intervalos de 6 meses? Sí, entonces, debió haber obtenido un gráfico con picos para cada una de las 3 tandas independientes que se introdujeron, manifestó Malcolm, al tiempo que pulsaba el teclado. Como esto. Pero no obtuvo ese gráfico, objetó Malcolm. El que realmente obtuvo corresponde a una población que se reproduce. Sus compis se están reproduciendo. Wu negó con la cabeza. No veo cómo. Se están reproduciendo, y lo mismo están haciendo los Ocnelia, los Mayasauros, los Ipsisi y los Velociraptores. Cristo. Dijo Muldoon. Hay raptores libres en el parque. Bueno, no es algo tan malo, intervino Amon, mirando la pantalla. Tenemos incrementos en nada más que 3 y bueno, 5 categorías. Incrementos muy pequeños en 2 de ellas. ¿Y de qué está hablando? Dijo Wu en tono alto. ¿No sabe lo que eso significa? Claro que sé qué significa, Henry. Significa que metiste la pata. Absolutamente no. Ahí fuera tienes dinosaurios que se están reproduciendo, Henry. Pero todas son hembras. Es imposible. Tiene que haber un error. Y mire las cifras. Un pequeño incremento en los animales grandes, los mayasaurios y los ipsis. Y grandes incrementos en la cantidad de animales pequeños. Sencillamente no tiene lógica. Tiene que haber un error. La radio hizo clic. En realidad, no, terció Grant. Creo que estas cifras confirman que la reproducción está teniendo lugar. En 7 emplazamientos diferentes, en toda la isla. Emplazamientos de procreación. El cielo se estaba oscureciendo. Los truenos retumbaban a lo lejos. Grant y los demás se inclinaron sobre las portezuelas del jeep, contemplando la pantalla del tablero de instrumentos. ¿Emplazamientos de procreación? Inquirió Wu por la radio. Nidos, contestó Grant. Si suponemos que la nidada promedio es de 8 a 12 huevos para incubar, estos datos indicarán que los compis tienen 2 nidos. Los raptores, 2. Los otis tienen 1. Y los ipsis y los maías tienen 1 cada uno. ¿Dónde están? Tendremos que encontrarlos. Los dinosaurios hacen sus nidos en lugares aislados. Pero, ¿por qué hay tan pocos animales grandes? Preguntó Wu. Si hay un nido de maía que contenga de 8 a 12 huevos, debería haber de 8 a 12 maías nuevos. No únicamente uno. Es cierto. Salvo que los raptores y los compis que andan sueltos por el parque probablemente se estarán comiendo los huevos de los animales más grandes y, quizá, comiéndose a los animales jóvenes recién salidos del huevo también. Pero nunca vimos nada así, dijo Arnold por la radio. Los raptores son nocturnos. ¿Alguien vigila el parque por la noche? Hubo un prolongado silencio. No pensé que lo hubiera, dijo Grant. Sigue sin tener lógica, adujo Wu. 50 animales adicionales no se pueden mantener con un par de nidos con huevos. No, aceptó Grant. Supongo que están comiendo algo más también. Quizá pequeños roedores. ¿Ratones y ratas? Se produjo otro silencio. Déjeme conjeturar, pidió Grant. Cuando llegaron a la isla tuvieron un problema con las ratas. Pero, a medida que el tiempo pasaba, el problema desaparecía. Sí. Es cierto, y nunca pensaron en investigar el por qué. Bueno, sencillamente supusimos, y dijo Arnold. Pero, miren, terció Wu, subsiste el hecho de que todos los animales son hembras. No se pueden reproducir.
Grant había estado pensando en eso. Hacía poco se había enterado de un curioso estudio hecho en Alemania Occidental, del que sospechaba que contenía la respuesta. Cuando hicieron el ADN de dinosaurio, preguntó, ¿trabajaban con piezas fragmentarias? ¿No es así? Sí, admitió Wu. Con objeto de hacer una cadena completa, precisó, ¿alguna vez incluyeron fragmentos de ADN pertenecientes a otras especies? En ocasiones, sí, dijo Wu. Hicimos apareamientos de cortes distales en las cadenas de ADN, así que, a veces, incluíamos ADN de ave, procedente de distintos pájaros y, a veces, ADN de reptil. ¿Algo de ADN de anfibios? Específicamente, ADN de rana. Es posible. Tendría que comprobarlo. Compruébelo. Creo que hallará que ahí está la respuesta. ¿ADN de rana? ¿Por qué ADN de rana? Se extrañó Malcolm. Genaro dijo con impaciencia. Escuchen, todo esto es muy enigmático, pero nos estamos olvidando de la pregunta principal. ¿Se escaparon algunos animales de la isla? No lo podemos saber con estos datos, repuso Grant. Entonces, ¿cómo lo vamos a descubrir? Solo existe una manera de saberlo. Tendremos que encontrar los nidos individuales de dinosaurio, inspeccionarlos y contar los fragmentos restantes de nuevo. A partir de eso podremos determinar cuántos animales salieron originalmente del cascarón. Y podremos empezar la estimación de si hay alguno que falta. Aún así, no sabrán si los animales que faltan fueron muertos, o si murieron por causas naturales o si abandonaron la isla, objetó Malcolm. No, admitió Grant, pero es un comienzo. Y creo que podemos conseguir más información con un vistazo intensivo a los gráficos de población. ¿Cómo vamos a encontrar esos nidos? En realidad, creo que el ordenador nos puede ayudar. De hecho, deberemos de tener una buena perspectiva de esta isla dentro de las próximas 24 a 36 horas. ¿Podemos volver ahora? Preguntó Lex. Tengo hambre. Sí, volvamos, sonrió Grant. Has sido muy paciente. Podrán comer dentro de unos 20 minutos, anunció Ed Regis, empezando a caminar hacia los dos cruceros de tierra. Me quedaré un rato, dijo Ellie, y sacaré fotos del estegosaurio con la cámara del Dr. Harding. Esas vesículas de la boca habrán desaparecido mañana. Grant anunció que quería volver y que iría con los niños. Se le agregó Malcolm. Genaro, en cambio, decidió quedarse para volver con Harding en su jeep, junto con la doctora Sattler. Cuando empezaron a caminar, Malcolm preguntó. ¿Exactamente por qué se queda el abogado? Grant se encogió de hombros, y repuso. Creo que podría tener algo que ver con la doctora Sattler. ¿De veras? ¿Los pantalones cortos, crees? Ya ha sucedido antes. Cuando llegaron a los cruceros de tierra, Tim dijo. Quiero viajar en la parte de delante esta vez, con el Dr. Grant. Por desgracia, el Dr. Grant y yo tenemos que hablar, se opuso Malcolm. Solo me sentaré y escucharé. No diré nada, insistió Tim. Es una conversación privada, contestó Malcolm. Te diré lo que vamos a hacer, Tim, propuso Ed Regis. Dejemos que se sienten en el coche de atrás, ellos solos. Nosotros lo haremos en el de delante, y podrás usar las lentes para visión nocturna. ¿Alguna vez has utilizado lentes para visión nocturna, Tim? No. Bueno, son lentes con CCD muy sensibles, que te permiten ver en la oscuridad. Estupendo, asintió el chico, y fue hacia el primer coche. Gritó Lex. Yo también las quiero usar. No, dijo Tim. No es justo. No es justo. Tú siempre haces de todo, Timmy. Ed Regis los observó alejarse y le dijo a Grant. Ya me doy cuenta de lo que va a ser el viaje de vuelta. Puede ser que ustedes quieran desconectar la radio que intercomunica los coches. El botón está aquí, debajo del tablero de instrumentos. Se lo indicó a los investigadores, y agregó. Los coches volverán solos, de forma automática. Deberemos estar de regreso dentro de unos 20 minutos. Los hombres subieron al segundo coche. Unas gotas de lluvia salpicaron el parabrisas. En marcha, dijo Ed Regis. Estoy listo para cenar. Y no me vendría mal un buen daiquiri de plátano. ¿Qué me dicen ustedes, muchachos? ¿Les parece bien un daiquiri? Dio una palmada sobre el panel metálico del coche. Les veré de vuelta en el campamento, dijo, y empezó a correr hacia el primer coche y trepó a él. Parpadeó una luz roja que había en el tablero de instrumentos. Con un suave zumbido de motor eléctrico, los cruceros de tierra se pusieron en movimiento.
Mientras viajaba de regreso bajo una luz que cada vez se hacía más mortecina, Malcolm parecía extrañamente alicaído. Grant comentó. Tienes que sentirte reivindicado. Quiero decir, en cuanto a tu teoría. Ya que lo mencionas, estoy sintiendo un poco de miedo. Sospecho que nos encontramos en un punto muy peligroso. ¿Por qué? Intuición. ¿Los matemáticos creen en las intuiciones? Absolutamente sí. La intuición es muy importante. En realidad, estaba pensando en los fractales, dijo Malcolm. ¿Sabes algo sobre fractales? No, a decir verdad, no. Los fractales son una especie de geometría, pero, a diferencia de la euclídea clásica, que todo el mundo aprende en la escuela, cuadrados, cubos y esferas, la geometría fractal parece describir objetos reales del mundo natural. Las montañas y las nubes son formas fractales. Así que es probable que los fractales estén relacionados con la realidad. De alguna manera. Pues bien, con sus herramientas geométricas, Mandelbrot descubrió una cosa notable. Descubrió que las cosas se veían casi idénticas con escalas diferentes. ¿Con escalas diferentes? Por ejemplo, una montaña grande, vista desde la lejanía, tiene cierta forma escabrosa de montaña. Si te aproximas más, y examinas un pequeño pico de la montaña grande, tendrá la misma forma de montaña. De hecho, puedes reducir la escala hasta llegar a un diminuto grano de roca, vista con un microscopio. Tendrá la misma forma fractal básica que la montaña grande. Realmente no veo por qué esto te inquieta, comentó Grant. Bostezó. Olió las varadas sulfurosas del vapor volcánico. Ahora estaban llegando a la sección de camino que pasaba cerca de la línea de la costa, y que dominaba la playa y el océano. Es una forma de mirar las cosas, explicó Malcolm. Mandelbrot halló una igualdad que iba desde lo más pequeño a lo más grande. Y esta igualdad de escala también tiene lugar en los sucesos. ¿Sucesos? Piensa en los precios del algodón. Existen buenos registros de precios del algodón, que se remontan a más de 100 años. Cuando estudias las fluctuaciones del precio del algodón, encuentras que el gráfico que muestra las fluctuaciones del precio en el transcurso de un día se parece básicamente al gráfico representativo de una semana que, básicamente, se parece al gráfico de un año, o de 10 años. Y así es como son las cosas. Un día es como toda la vida. Empiezas haciendo una sola cosa, pero terminas haciendo algo más. Planeas hacer una diligencia, pero nunca llegas a donde pensabas ir y, al final de tu vida, la totalidad de tu existencia también tiene esa misma característica aleatoria. Toda tu vida tiene la misma forma que un solo día. Supongo que esa es una de las maneras de ver las cosas, comentó Grant. No. Es la única manera de ver las cosas. Es, al menos, la única manera fiel a la realidad. Verás, la idea fractal de igualdad lleva, dentro de ella, una especie de recursión, una especie de volverse sobre sí misma, lo que significa que los sucesos son impredecibles. Que pueden cambiar en forma súbita y sin previo aviso. Bien, y pero nos hemos autocomplacido imaginando al cambio repentino como algo que ocurre fuera del orden normal de las cosas. Un accidente, como un choque de automóviles. O más allá de nuestro control, como una enfermedad mortal. No concebimos el cambio súbito, drástico, como algo incorporado a la trama misma de nuestra existencia. Y, sin embargo, lo está. Y la teoría del caos nos enseña que la linealidad recta, a la que hemos llegado a dar por sentado en todo, desde la física hasta la ficción, simplemente no existe. La linealidad es una manera artificial de ver el mundo. La vida real no es una serie de sucesos interconectados, que tienen lugar uno después de otro, como cuentas ensartadas en un collar. La vida es, en realidad, una serie de encuentros, en los que un acontecimiento puede alterar los que lo suceden y de una manera totalmente impredecible, hasta devastadora. Malcolm se reclinó en su asiento, mirando hacia el otro coche, que se encontraba a unos metros de distancia. Prosiguió. Hay una profunda verdad en relación con la estructura del universo. Pero, por alguna razón, insistimos en comportarnos como si no fuese cierta. En ese momento, los coches se detuvieron con una sacudida. ¿Qué pasa? Preguntó Grant. Delante de ellos vieron a los niños en el coche, señalando hacia el océano. Mar adentro, debajo de nubes cada vez más bajas, Grant vio el oscuro contorno del barco de suministros, que volvía hacia Punta Arenas. ¿Por qué nos hemos detenido? Preguntó Malcolm. Grant encendió la radio y oyó a la niña diciendo, con excitación. Mira ahí, Timmy. ¿Lo ves? Está ahí.
Malcolm miró el barco con los ojos entrecerrados. ¿Están hablando del barco? Aparentemente. Ed Regis se apeó del coche de delante y fue corriendo hasta la ventanilla de los dos hombres. Lo siento, pero los niños están completamente excitados. ¿Tienen prismáticos aquí? ¿Para qué? La niña dice que ve algo en el barco. Una especie de animales. Grant tomó los prismáticos y apoyó los codos en el borde de la ventanilla del crucero. Escudriñó la larga forma del barco de suministros. Estaba tan oscuro que la nave era casi una silueta. Mientras Grant observaba, las luces de navegación del barco se encendieron, brillantes en el oscuro crepúsculo rosado. ¿Ve algo? Preguntó Regis. No contestó Grant. Están abajo, indicó Lex por la radio. Mire muy abajo. Grant bajó los prismáticos, escudriñando la sección del casco que estaba justo por encima de la línea de flotación. El barco de suministros era muy ancho, con un borde antisalpicaduras que recorría toda la longitud de la nave. Pero ahora estaba bastante oscuro y Grant a duras penas podía discernir detalles. No, nada y los puedo ver, insistió Lex, impaciente. Cerca de la parte de atrás. Mire cerca de la parte de atrás. ¿Cómo puede ver ella algo con esta luz? Preguntó Malcolm. Los chicos pueden ver, dijo Grant. Tienen una agudeza visual que olvidamos que alguna vez tuvimos. Llevó los prismáticos hacia la popa, desplazándolos con lentitud y, de repente, vio los animales. Estaban jugando, lanzándose con rapidez entre las estructuras de la popa, que solo se veían en silueta. Grant solo pudo verlos en forma breve, pero, incluso a la luz cada vez menos intensa del día, pudo reconocer que andaban erectos, tenían unos 60 centímetros de alto y que se erguían con rígidas colas que los equilibraban. ¿Los ve ahora? Preguntó Lex. Los veo, contestó Grant. ¿Qué son? Son velociraptores, informó Grant. 2, por lo menos. Quizá más. Ejemplares jóvenes. Jesús. Exclamó Ed Regis. Ese barco va a tierra firme. Malcolm se encogió de hombros y sugirió. No se excite. Llame sencillamente a la sala de control y dígales que hagan que vuelva el barco. Ed Regis metió la mano en el coche y aferró la radio, tomándola del tablero de instrumentos. Oyeron una estática sibilante, así como chasquidos, cada vez que Regis cambiaba de canal con rapidez. Algo anda mal en este, dijo. No funciona. Salió corriendo hacia el primer crucero de tierra. Le vieron hundir la cabeza dentro del vehículo. Después, les miró. Algo anda mal en las dos radios, dijo. No puedo localizar la sala de control. Entonces, mejor que nos pongamos en movimiento, aconsejó Grant. En la sala de control, Muldoon estaba en pie frente a las grandes ventanas frontales, desde las que se dominaba el parque. A las 7 en punto, los reflectores de cuarzo, emisores de luz sin sombra, se encendían por toda la isla, convirtiendo el paisaje en una refulgente joya que se extendía hasta desaparecer en el sur. Ese era el momento favorito del día para Muldoon. Oyó el restallar de la estática procedente de las radios. Los cruceros de tierra se han vuelto a poner en marcha, dijo Arnold. Van camino a casa. Pero, ¿por qué se detuvieron? Preguntó Hammond. ¿Y por qué no podemos hablar con ellos? No lo sé, repuso Arnold. Estoy tratando de localizarlos. Revisó los canales, pero solo obtuvo sibilante estática. Quizás apagaron las radios de los coches. Probablemente sea la tormenta, arriesgó Muldoon. Interferencia de la tormenta. Estarán aquí dentro de 20 minutos, dijo Hammond. Es mejor que llamen abajo y se aseguren de que el comedor esté listo para ellos. Esos niños van a estar hambrientos. Arnold levantó el teléfono y oyó un monótono siseo permanente. ¿Qué es esto? ¿Qué pasa? Por Dios, cuelgue eso. Exclamó Negri. Va a enloquecer el flujo de datos. ¿Tomó todas las líneas telefónicas? ¿Incluso las internas? Tomé todas las líneas que se comunican con el exterior. Pero las internas todavía deberían funcionar. Arnold oprimió botones en la consola, uno después de otro. No oyó nada más que un siseo en todas las líneas. Parece que usted las tiene todas. Lo siento. Al final de la próxima transmisión, dentro de unos 15 minutos, les despejaré un par. Bostezó. Parece que va a ser un fin de semana largo para mí. Creo que iré ahora de buscar esa Coca-Cola. Recogió su mochila y se dirigió hacia la puerta. No toquen mi consola, ¿de acuerdo?
La puerta se cerró. ¡Qué bola de grasa!, comentó Hammond. Sí, asintió Arnold, pero creo que sabe lo que está haciendo. A lo largo del costado del camino, nubes de vapor volcánico empañaban los arcoíris producidos por las brillantes lámparas de cuarzo. Grant dijo, hablando por la radio. ¿Cuánto tiempo tarda el barco en llegar a tierra firme? 18 horas, informó Ed Regis. Más o menos. Es bastante de fiar. Le echó un vistazo a su reloj. Llegará mañana alrededor de las 11. Grant frunció el entrecejo. Usted y yo podemos hablar por radio, pero no podemos hacerlo con la sala de control. No por ahora. ¿Qué pasa con Harding? ¿Puede localizarlo? No, ya lo he intentado. Deberíamos poder comunicarnos con él, pero tal vez tenga su radio apagada. Malcolm estaba sacudiendo la cabeza, en gesto de negación, y dijo. Así que somos los únicos que sabemos que el barco lleva a bordo esos animales. Estoy tratando de localizar a alguien, dijo Ed Regis. Quiero decir, Cristo, no quiero tener esos animales en tierra firme. ¿Cuánto falta para que regresemos a la base? A partir de ahora, otros 16, 17 minutos. Por la noche, todo el camino estaba iluminado por grandes reflectores. A Grant le hacía sentir como si estuvieran viajando a través de un túnel de hojas de color verde brillante. Gotas grandes de lluvia salpicaban el parabrisas. Grant sintió que el crucero de tierra reducía la velocidad. Después, se detuvo. ¿Y ahora qué? No quiero parar. ¿Por qué paramos? Preguntó Lex. Y entonces, en forma repentina, todos los reflectores se apagaron. El camino quedó sumido en la oscuridad. Lex gritó. Probablemente no es más que un corte de corriente, o algo por el estilo, la tranquilizó Ed Regis. Estoy seguro de que las luces volverán de un momento a otro. ¿Qué demonios? Masculló Arnold, mirando con fijeza los monitores. ¿Qué ha pasado? Preguntó Muldoon. ¿Ha perdido la energía? Sí, pero solo la del perímetro. Todo lo que hay dentro de este edificio funciona bien. Pero fuera, en el parque, se acabó toda la corriente. Luces, cámaras de televisión, todo. Sus pantallas estaban iluminadas, salvo los monitores de televisión a distancia, que habían quedado apagados. ¿Qué hay de los cruceros de tierra? Detenidos en algún sitio, alrededor del campo cercado del tiranosaurio. Bueno, dijo Muldoon, llame a mantenimiento y haga que se restablezca la corriente. Arnold levantó uno de sus teléfonos y oyó un siseo. Los ordenadores de Nedry que hablaban entre sí. No hay teléfonos. Ese maldito Nedry y Negri. ¿Dónde diablos está? Dennis Nedry abrió de un empujón la puerta con el rótulo de fertilización. Ahora que se había cortado la corriente del perímetro, todas las cerraduras para tarjeta de seguridad estaban desactivadas. Todas las puertas del edificio se abrían con un empujón. Los problemas del sistema de seguridad del Parque Jurásico figuraban en los primeros puestos de la lista de defectos. Nedry se preguntaba si alguien habría imaginado alguna vez que no se trataba de un defecto, sino de que él, Nedry, lo había programado de esa manera. Había incorporado un clásico escotillón. Pocos programadores de grandes sistemas de proceso de datos podían resistir la tentación de dejarse una entrada secreta. En parte, eso era sentido común. Si alguna vez usuarios ineptos trababan el sistema y después llamaban al programador para que les auxiliara, siempre había una manera de entrar y reparar el desbarajuste. Y en parte era una especie de firma. Aquí estuve yo. Y, en parte, era un seguro para el futuro. Nedry estaba molesto con el proyecto del Parque Jurásico. Bien avanzado el plan de trabajo, Ingen había exigido que en el sistema se introdujeran amplias modificaciones, pero no había estado dispuesta a pagarlas, aduciendo que había que incluirlas en el contrato original. Hubo amenazas de acciones judiciales. Se enviaron cartas a los demás clientes de Nedry, en las que se daba a entender que Nedry no era de fiar. Era chantaje y, al final, Nedry se había visto forzado a comerse sus excedentes en el Parque Jurásico y a introducir los cambios que Hammond quería. Pero más tarde, cuando se le acercó Lewis Dobson, de Biosin, Nedry estaba dispuesto a escucharle. Y preparado para decir que, en verdad, podía meterse en la seguridad del Parque Jurásico. Podía entrar en cualquier habitación, cualquier sistema, cualquier sitio del parque. Porque lo había programado de esa manera. Por las dudas. Entró en la sala de fertilización. El laboratorio estaba desierto. Tal como lo había previsto, todo el personal estaba cenando.
Nedry abrió el cierre de cremallera de su mochila y sacó el tubo de crema para afeitar Gillette. Desatornilló la base y vio que el interior estaba dividido en una serie de ranuras cilíndricas. Extrajo un par de guantes con espeso aislamiento y abrió la cámara frigorífica señalada como contenido biológico viable mantener a menos 10 grados mínimo. La congeladora tenía el tamaño de un pequeño armario, con anaqueles que iban desde el suelo hasta el techo. La mayor parte de los anaqueles tenía reactivos y líquidos contenidos en sacos de plástico. Hacia uno de los lados vio un frigorífico más pequeño de nitrógeno, provisto de una pesada puerta de cerámica. La abrió y, rodeada por una nube blanca de nitrógeno líquido, una ménsula con tubos pequeños se deslizó hacia afuera. Los embriones estaban dispuestos por especies: Stegosaurus, Apatosaurus, Hadrosaurus, Tyrannosaurus. Cada embrión en un recipiente de vidrio delgado, envuelto en una hoja de aluminio y taponado con polietileno. Con rapidez, Nedry tomó 2 de cada uno, deslizándolos en el interior del tubo de crema de afeitar. Después atornilló la base del tubo, cerrándola herméticamente, y dando vuelta a la parte superior. Se oyó el siseo del gas que se liberaba en el interior, y el tubo se escarchó en las manos de Nedry. Dodgson había dicho que había suficiente refrigerante como para 36 horas. Tiempo más que suficiente para regresar a San José. Nedry dejó la cámara frigorífica y volvió al laboratorio principal. Dejó caer el tubo de vuelta en su mochila y corrió la cremallera para cerrarla. Volvió al pasillo. El robo había llevado menos de 2 minutos. Nedry podía imaginar la consternación que se produciría arriba, en la sala de control, cuando empezaran a darse cuenta de lo que había pasado. Todos los códigos de seguridad estaban cifrados, para hacerlos ininteligibles, y todas las líneas telefónicas estaban interferidas. Sin la ayuda de Nedry harían falta horas para deshacer el embrollo, pero, en nada más que unos pocos minutos, el analista estaría de vuelta en la sala de control, enderezando las cosas. Y nadie sospecharía siquiera lo que había hecho. Con una amplia sonrisa, Dennis Nedry bajó por las escaleras hasta la planta baja, saludó con leve inclinación de cabeza al guardia y siguió descendiendo, hasta llegar al sótano. Siguió de largo ante las ordenadas filas de cruceros de tierra eléctricos, y se dirigió al jeep impulsado por gasolina estacionado contra la pared. Subió al vehículo, advirtiendo la presencia de unos extraños tubos grises apoyados en el asiento del acompañante. Casi parecía un lanzacohetes, pensó mientras daba vuelta a la llave de contacto y ponía en marcha el jeep. Nedry le echó un vistazo al reloj. Desde aquí al parque, y 3 minutos justos hasta llegar al muelle del este. 3 minutos desde allí para volver a la sala de control. 6 minutos en total. Un juego de niños. Maldita sea. Barbotó Arnold, apretando botones en la consola. Todo está bloqueado. Muldoon estaba de pie junto a las ventanas, mirando hacia el parque. Las luces se habían apagado en toda la isla, salvo en la zona inmediata que rodeaba los edificios principales. Vio a unos cuantos miembros del personal apresurándose para escapar de la lluvia, pero nadie parecía darse cuenta de que algo anduviera mal. Muldoon miró en dirección al pabellón de los visitantes, donde las luces brillaban con toda intensidad. Murmuró Arnold. Tenemos verdaderos problemas. ¿De qué se trata? Preguntó Muldoon. Se alejó de la ventana y, por eso, no vio salir al jeep del garaje subterráneo y dirigirse hacia el este, hacia el parque, a lo largo del camino de mantenimiento. Ese idiota de Nedry apagó los sistemas de seguridad, dijo Arnold. Todo el edificio está abierto. Ninguna de las puertas está cerrada. Informaré a los guardias, dijo Muldoon. Eso es lo menos importante. Cuando se apaga la seguridad, se apagan las cercas periféricas también. ¿Las cercas? Las cercas eléctricas. Están muertas, toda la isla. Usted quiere decir, y eso es. Ahora los animales pueden salir. Encendió un cigarrillo, y siguió. Es probable que no ocurra nada, pero nunca se sabe. Y Muldoon empezó a caminar hacia la puerta. Es mejor que vaya en el jeep y traiga a la gente que va en esos 2 cruceros de tierra y por las dudas. Muldoon bajó con rapidez las escaleras hacia el garaje. Realmente no estaba preocupado por el hecho de que las cercas se hubieran apagado. La mayoría de los dinosaurios había estado en sus campos cercados durante 9 meses, o más, y habían rozado las cercas más de una vez, con notables resultados. Muldoon sabía con cuánta rapidez los animales aprendían a evitar los estímulos procedentes de sacudidas eléctricas. Se podía entrenar a una paloma de laboratorio nada más con 2 o 3 aplicaciones como estímulo.
Así que era improbable que los dinosaurios se acercaran ahora a las cercas. Muldoon estaba más preocupado por lo que haría la gente que iba en los coches. No quería que salieran de los vehículos, porque, una vez que volviera la corriente, los coches se empezarían a mover de nuevo, ya fuera con la gente en su interior, o sin ella. Los pasajeros podrían quedar abandonados. Naturalmente, bajo la lluvia era improbable que abandonaran los coches. Pero, así y todo nunca se sabía y entró en el garaje y se apresuró a llegar al jeep. Tuvo suerte, pensaba, de haber tenido la previsión de poner el lanzador en el vehículo. Podía salir de inmediato y estar ahí afuera y no estaba. ¿Qué demonios sí? Muldoon quedó con la mirada fija en el sitio vacío del estacionamiento, atónito. El jeep no estaba. ¿Qué diablos estaba ocurriendo?